El tema, otra oportunidad. Debemos entender que nosotros tenemos una nueva oportunidad que se nos ha dado ahora. Se nos ha dado una nueva oportunidad para ser felices, para tener una vida con sentido, para tener una vida con propósito, porque el Señor Jesucristo ha venido para eso, para nada más, para que usted y yo disfrutemos de una vida abundante, una vida llena, una vida plena. Y es lo que tenemos que entender en este tema de hoy, que nosotros tenemos una oportunidad y no podemos perder esta oportunidad. Yo les voy a hacer vamos a hacer un juego mental, un análisis, una especie de reflexión. Vamos a hacer una reflexión teniendo en cuenta esta ilustración que les voy a presentar. Imagínense que ustedes trasládense a un lugar, a una selva muy lejana, inhóspita, lejana, una selva donde hay distintos animales, fieras, donde hay mucha vegetación. En una selva hay insectos, serpientes. Usted está solo en medio de esa selva. Está solo en medio de esa selva y imagínense que ustedes están allí y escuchan sonidos extraños, sonidos de felinos, fieras, lobos y muchos tipos de animales peligrosos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría usted en esa selva inhóspita, en esa selva lejana, en esa selva donde tal vez no veamos a otra persona, que no tengamos a otra persona a nuestro lado y tal vez tengamos miedo, tal vez sentiremos angustia, quisiéramos salir de allí? ¿Qué es lo que usted esperaría? ¿Qué es lo que usted esperaría que sucediera para que se sintiera de otra forma, que no se sintiera así como se siente, como abandonado en esa selva? ¿Qué esperaría en ese mismo escenario? Imagínese y ahora piense qué sería lo mejor que le podría pasar a usted en ese lugar, en esa selva. Y usted comienza a caminar buscando una solución en medio de esa selva peligrosa. Comience a caminar. ¿Qué esperaría encontrar? Leo el chat. ¿Qué esperaría encontrar usted en esa selva? En esa selva llena de animales peligrosos. ¿Por qué usted se mueve en esa selva? ¿Por qué qué está buscando? ¿Qué esperaría encontrar para poder salir de esa situación? Cada uno de nosotros quiere darle solución a los problemas que tenemos, ¿cierto? Necesitamos una solución pronta a las dudas, al miedo,
a las dificultades, a las tribulaciones. A veces no podemos resistir lo que está sucediendo con nuestras vidas. ¿Qué esperamos? En medio de esa selva, nosotros esperaríamos salir de allí, por supuesto. En medio de esa selva usted esperaría, o nosotros esperaríamos, encontrar un camino, una vía. Salir a una vía, a un camino, a un lugar despejado, un lugar donde usted pueda tener una visión de lo que está alrededor y saber qué es lo que usted tiene alrededor. Un lugar destapado. Porque en medio de una selva peligrosa, usted tiene poca visibilidad. Tal vez tenga a sus pies muchas plantas que le cubren la visión de lo que está en el suelo. Muchos árboles que cubren su visión de lo que hay alrededor. Pero ¿qué queremos nosotros hacer? Salir a un lugar abierto, una calle, un camino, y que en ese camino nosotros podamos encontrar a alguien que nos ayude, alguien que nos dé un transporte para poder irnos de allí. Ese es un sentimiento que cada uno de nosotros tenemos cuando estamos en dificultades, cuando estamos en peligro o en miedo. Queremos salir de esa situación desesperadamente. Y eso es lo mejor que podríamos encontrar en medio de esa situación. Pero nosotros siempre, cuando estamos en medio de esa situación, debido a la presión, a la dificultad que se presenta, a veces nos desesperamos y nublamos nuestra mente del miedo y no vemos lo mejor sino lo peor. Y aunque a veces uno vea una luz en el fondo del paisaje, uno a veces no va por el mismo miedo, se queda paralizado allí. Y esa es la nueva oportunidad que nos dio Dios, le dio Dios a la humanidad, les dio un camino, nos dio un camino. Y el camino es Jesucristo. Jesucristo es la solución que Dios envió a la humanidad. Porque la humanidad, el ser humano, estaba con Dios, caminaba con Dios, dependía de Dios, estaba en su presencia. Y el ser humano decidió alejarse de Dios y escaparse y ocultarse en la selva, en esa selva peligrosa, ¿no? Por eso en la palabra de Dios, cuando Adán y Eva consumieron del fruto prohibido, ellos sintieron los pasos de Dios y se ocultaron. Cogieron ramas de higuera, hojas de higuera, y se cubrieron porque se sintieron desnudos. El ser humano en su naturaleza busca esconderse de Dios, busca esconderse, ¿sí? Tal vez no somos conscientes de ello, pero ese es un temor innato. El ser humano busca esconderse de Dios, y la primera oportunidad que tuvo el ser humano la perdió con Adán y Eva. La primera oportunidad que tuvimos nosotros, los seres humanos, fue el primer representante, Adán. Nosotros perdimos esa oportunidad. ¿Y cómo fue la situación? Vamos a leer Romanos 5:12. Romanos 5:12.
Dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Toda la humanidad había sido condenada a la muerte por causa de la desobediencia. Toda la humanidad tenía naturaleza de muerte. Naturaleza de muerte. A causa de esa primera mala decisión. Entró el pecado y con el pecado, entró la confusión, la oscuridad para muerte, todo eso. Pero nosotros ahora tenemos una nueva oportunidad y se nos presenta una nueva oportunidad de la misma forma que la primera oportunidad. Es como si a usted le dieran, si usted hiciera un examen, ¿sí? Es como si usted hiciera un examen y usted perdiera ese examen y su profesor le dijera, aquí tiene el mismo examen, hágalo y pase. Así es Dios con nosotros. Le dio el primer examen a Adán y a Eva, nuestros representantes, nuestros primeros representantes, y ellos no pasaron el examen. Desobedecieron. Lo único que tenían que hacer es depender de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Se dejaron engañar. Se copiaron, por decir un estudiante que toma el examen y se copió del amigo, pero resulta que la copia estaba mal, ¿sí? Y perdió el examen, porque la serpiente le dijo a Adán, Dios es mentiroso, tú no vas a morir, sino que entenderás cosas, se te abrirá la mente, dijo la serpiente, ¿cierto? Entonces el hombre perdió el examen, porque se dejó engañar. ¿Y cuál era el primer examen? Que usted y yo, que el ser humano dependiera de Dios, que se dejara controlar por Dios y obedeciera. Y la obediencia es amor a Dios. Obediencia no por miedo, sino por amor a Dios. Es como cuando tú tienes un hijo. Yo le digo a mi hija, si tú me quieres, hazme caso, porque yo sé qué es lo que tú necesitas para que te vaya bien, hija. Una hija de 6 años. Está chiquita, tú, por favor, yo le pregunto, si tú me quieres, ella me dice, sí, papi, entonces hazme caso porque yo te quiero y te amo también. O sea, no seamos obedientes por temor, por miedo, ni obedientes porque nos toca, seamos obedientes porque amamos lo que hacemos y amamos obedecer, amamos seguir a nuestro Padre Celestial. Y ese primer examen lo perdió Adán y Eva. Fue la primera oportunidad. Ahora Dios nos da el mismo examen de obediencia. De obediencia. Con las mismas preguntas. Pero ahora de pronto nos cambia nos cambia de posición las preguntas, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? Simplemente nos dice. Al principio, en la primera oportunidad nos decía, tomen del árbol de la vida. Tomen del árbol de la vida, pero no tomen del fruto prohibido.
que es el árbol de la muerte. Porque de cierto morirás, dijo Dios, ¿cierto? Nos dijo el Señor. Esa es la primera oportunidad. ¿Y qué decidimos nosotros? Tomar del árbol prohibido, del árbol de la muerte. Por la primera oportunidad llegó el pecado y el pecado a la muerte. Vamos a Romanos 6, 22. Romanos 6, más adelante. Versículo 22 y 23. Romanos 6, versículo 22 y 23. Y dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto de santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y es aquí donde se presenta la segunda oportunidad, la última oportunidad, diría yo, la nueva oportunidad. Y esa oportunidad se presenta ahora de la misma forma, no de la misma forma, con las mismas opciones. Una opción de vida y una opción de muerte. Antes en el árbol de la vida y ahora en la vid, que es Cristo Jesús. Porque yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ahora no solamente se nos invita a que tomamos de la vid, sino que hagamos parte de la vid. Por eso somos del cuerpo de Cristo. Ahora la nueva oportunidad es para vida. Es la opción, la única opción que tenemos para vida. Tomar esta oportunidad que se nos presenta como dádiva. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo, porque es un regalo que usted le den un examen al inicio, que usted le den un examen, una prueba y que usted sepa por qué perdió esa prueba y que después le den el mismo examen con las mismas preguntas, las mismas opciones y que usted pierda. Ese examen es inaudito. Esta nueva oportunidad se nos presenta con las mismas opciones. La vida eterna, el árbol de la vida representado en Cristo Jesús, y la muerte en la desobediencia, en este caso, y ahora en no tomar la oportunidad que se nos presenta. En no recibir el regalo, es que no tenemos que hacer nada, es un regalo que Dios nos ha dado. Simplemente entender el mensaje y aceptar el mensaje en nuestro corazón. Muy bien. Es así, hijos de Dios. Es así que, así son las cosas. Así son las cosas. Y a veces es triste cuando esto no se entiende, cuando esto no es asimilado por las personas, ¿no? Y les voy a decir por qué no es asimilado. Porque las personas siguen confiando en sus propios sentidos para solucionar los problemas. El árbol de la vida ahora se presenta por medio de Cristo Jesús y se manifiesta o se nos presenta como la fe, ¿cierto? La fe. Todos saben qué es la fe, ¿cierto?
La fe, según Hebreos 11:1, ¿cierto? Es la certeza de lo que se espera. Es esperar, es confiar en aquello que no se ve, en aquello que se espera, es tener certeza, es saber que es tener esperanza. Pero la fe no existía. En la primera oportunidad no había fe, ¿sí? No tenía que haber fe, porque no se necesitaba la fe, porque Adán y Eva estaban con Dios, estaban en la presencia de Dios y ellos sabían que Él era quien les proveía. Ellos lo tenían claro, no necesitaban de fe. Pero fue necesaria la fe, que la fe llegara, que fuera partícipe la fe en Cristo Jesús, para vencer a la muerte. O sea que esta oportunidad no es para siempre, porque la fe llegó por medio de Cristo Jesús para solucionar este problema que nosotros mismos generamos, y la fe en el final de los tiempos ya no será, porque estaremos con el Padre, y eso es lo que esperamos nosotros. Ya no necesitaremos fe, porque estaremos con el Padre en su presencia, en un cuerpo incorruptible, con Él, con Cristo Jesús. O sea que esta nueva oportunidad no es para siempre. Esta nueva oportunidad de tomar el regalo es por un tiempo. Porque en la palabra de Dios en Apocalipsis, eso lo estudiamos nosotros, habla de que habrá un momento en que las personas se arrepentirán, pero no podrán ser salvas. Porque la fe, o sea, esta oportunidad tiene un tiempo. Tiene un tiempo no para mí, sino para la humanidad, porque ya nosotros la conocemos y la aceptamos. ¿Sí? Pero el hombre no toma la solución en sus manos, que es la fe, y prefiere confiar en su sabiduría, en su propia sabiduría, en su propio parecer, en el ego, en el orgullo, a pesar de los miedos, a pesar de que está en esa selva peligrosa, prefiere confiar. Entonces la persona allí en esa selva dice, yo mismo voy a solucionar esto, y se enfrenta con las fieras, se enfrenta con la serpiente, se enfrenta con todo animal que se le salga, y cree que él mismo puede solucionar la situación. Entonces aquí, precisamente en Romanos 6:22 nos habla de eso, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la solución es Cristo Jesús. Vamos a Romanos 5:18, más atrás. Dice así: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia, la justificación de la vida, la justificación de vida. Por la muerte entró un hombre, y por la vida llegó nuevamente a nosotros. Y acuérdense que no estoy hablando de la vida orgánica, de la vida física. No estoy hablando del recipiente que tenemos nosotros, que es la carne, el hueso, la vida física. Estoy hablando de la vida, del alma, que está en el alma. La existencia del alma.
Entonces el hombre en su primera oportunidad perdió el examen y ahora se vive en una naturaleza pecaminosa, una naturaleza donde el ego, el orgullo, el propio parecer, la propia sabiduría, es el no depender de Dios. Simplemente el no depender de Dios. Cuando yo no le presento mis problemas a Dios es pecado. Así de sencillo. Si usted tiene una dificultad y usted se angustia, si usted tiene problemas financieros, si usted tiene problemas familiares, y usted se guarda eso y no le presenta eso a Dios, es pecado. Es pecado. Así de sencillo. Ese es el pecado. A veces lo volvemos más difícil, el pecado como algo más difícil. El pecado no es no acercarme a Dios para que Él me muestre el camino. Es no acercarme a Dios en medio de esa selva para que Él me muestre el lugar despejado, el lugar abierto. Es pecado. Así de sencillo es la vida espiritual.